Otra, digamos, de las facetas de tu biografía, en este caso mucho más conocida, es tu trabajo como guionista en La bola de cristal con Carlos Fernández Liria. Pero quizá lo que todo el mundo no sepa es cómo llegas ahí, porque llegas un poco por casualidad y por una convalecencia, en la que estás muy enfermito en casa y te encargan que empieces a escribir. ¿Cómo es eso? Sí, yo no sé cómo sabes esto, pero es así. O sea, primero entro por un acto de nepotismo. Mi madre, Lolo Rico, era la directora del programa. Digamos que en torno a Lolo Rico pues, se creó un equipo de gente muy próxima. Y sí, es verdad que esto, como siempre, yo creo que el azar ha presidido los momentos decisivos de mi vida, y yo entré a trabajar como asesor en el programa La bola de cristal en octubre de 1984. Inmediatamente contraje una enfermedad grave que me impedía ir físicamente a trabajar, y entonces me sugirieron la posibilidad de incorporarme al equipo de guionistas, y pasé a partir del guión número 16 a hacer los guiones, yo creo que más de 150 guiones de los Electroduendes, la primera parte del programa, de la brujería. Ahí hay un personaje que creas tú, que es Amperio Felón, que es una especie como de, bueno, de maestro de marxismo para niños. Y yo recuerdo que en esa época era niño y hay cosas que se te iban quedando. Es decir, como cuando la bruja decía viva el mal, viva el capital, viva el mal, viva la patronal, toda una serie de, bueno, de elementos de esa epistemología marxista que fuisteis capaces de construir para que los niños entendieran eso como una cosa perfectamente viable para explicar la realidad. ¿Eso era más una cosa instintiva o había un maquiavélico proyecto de enseñar a los niños marxismo desde la televisión pública? No, sería muy bonito pensar que había un plan preconcebido y exitoso, pero no. Procuraremos dar más información sobre este lamentable suceso dentro de unos minutos. Mientras tanto, vamos a hacer unas preguntas a un importante personaje, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. ¿Considera que la ciudad está preparada para todos aquellos que son diferentes y pueden tener dificultad de adaptación? La ciudad es en principio heterogénea, heteróclita, le diría yo. Cada cosa va por su sitio. Nos cuesta mucho anudarlas, es muy difícil. Y los niños están sometidos hoy más que nunca a influencias muy diversas. En la sociedad que podríamos llamar clásica, sobre todo en la precapitalista e inmediata al capitalismo moderno, y dentro del capitalismo moderno ya, los niños están sufriendo unas influencias muy distintas. Por un lado, en las casas, la abuela o el padre o la madre les dicen que todo va bien, que hay una armonía en el mundo, que esa armonía da a cada cual lo que merece. Y por otra parte ven películas o leen cuentos en que hay violencia, muerte, destrucción y en que todo parece contradictorio y sin armar. De manera que una sociedad como esta en que vivimos, contradictoria e inconexa, contribuye a que el niño tenga el alma partida en dos y crea personalidades esquizofrénicas, divididas. Una ventaja de los cuentos infantiles clásicos era que daba un sentido unitario y coherente al mundo. Y una desventaja de la literatura infantil moderna es que contribuye a la incoherencia. Pero en cualquier caso, hay una tendencia en la que todos estamos de procurar que el paraíso artificial que el niño vive se gradúe poco a poco como una anticipación del mundo incoherente en el que va a vivir el día de mañana, al menos dentro del sistema de contradicciones que en el capitalismo son inevitables. La bola de cristal fue un programa muy chapucero, y cuando hablamos de chapuza, pues eso hay que entenderlo en dos sentidos. El concepto de chapuza, desde luego, incluye la improvisación, pero también la libertad contra las reglas. Lolo Rico era una directora muy permisiva y nos fuimos tomando, tanto Carlos Fernández Liria como Carlo Frabetti, como mi propia hermana, que también, Isabel, gran novelista, que participó en la cuarta parte, y yo con los Electroduendes, nos fuimos tomando libertades. Y era todo muy instintivo. O sea, tienes que tener en cuenta que éramos muy jóvenes. Yo empecé con 24 años a hacer guiones, y aunque yo siempre soy una persona sobria y poco aficionada a la vida nocturna, pues los fines de semana salía y me encontraba los domingos por la mañana, aunque tenía que entregar un guión de media hora de televisión por la tarde y que no se me había ocurrido nada a lo largo de la semana, sobre todo cuando
llevaba ya escritos 80 o 90 guiones, que es un poco cuando entra en escena Imperio Felón. Y entonces, bueno, yo recurría a las lecturas más próximas. En ese momento estaba pues leyendo a Marx. O Althusser, y dice, bueno... Pero sobre todo Imperio Felón, pues un poco los capítulos sobre la acumulación originaria del capital, o por ejemplo mucho a Brecht, o mucho a Swift, ¿no? que fue también fuente de inspiración reiterada, y entonces yo me dejaba llevar en un momento, que creo que eso sí que es más interesante en términos políticos, en un momento en el que sobre todo con Calviño, con la dirección de televisión de Calviño, había un margen de libertad muy grande que se cerró en el año 86, cuando empieza la segunda legislatura del PSOE, pero era, digamos, un instinto basado en las lecturas de esa semana, que se benefició de un margen de libertad inesperado, y también de un horario que favorecía el que no se prestara mucha atención a ese programa. Eran los sábados por la mañana, entre 11 y 1, en principio un programa pensado para niños, y nadie imaginaba que había ahí detrás un montón de locos marxistas adoctrinando. Claro, la bola de cristal es indisociable de un fenómeno que se ha convertido en un mito, que es la movida en esos complejos años 80. Y da la impresión de que quizá la bola fuera uno de los pocos espacios en los que hay una cierta fusión entre militancia de izquierdas crítica y esa especie como de posmodernidad castiza. O sea, se me viene siempre a la cabeza Alaska, que